Hola amigos de Recuperando Historias. Eh, este video no va a ser la excepción. Eh, Tocaremos alguna historia de manera breve, de esas historias poco conocidas, llenas de lagunas, llenas de confusión, pero que existen documentos y bases suficientes como para manejar personajes, lugares y, y eventos que fueron reales y que quedan de alguna manera asociados a lo que nos interesa asociar, que es historias novohispanas y concretamente historias del septentrión novohispano y del Nuevo Reino de León. Desde luego, la historia que vamos a platicar de manera breve, repito, se desarrolla en el siglo XIV, básicamente, adquiere algunos efectos en el siglo XV, pero se desarrolla principalmente en Palencia y concretamente en una villa importante que se llama Amusco, y que fue la capital de una región palentina que se le llamaba las Nueve Villas y que obtuvo una serie de fueros y prebendas de parte de monarcas castellanos. Tuvo una importancia mayor en el medioevo y ahí ocurre una historia que aunque aparentemente distanciada en espacio y en tiempo, queda asociada a algunos personajes de los que vinieron a colonizar el nuevo reino de León, aunque mediaron varias generaciones, cinco o seis generaciones entre estos eventos y finales del siglo XVI, que es cuando ya se coloniza el nuevo reino de León. Bien, pues, ¿qué nos ocupa en este video principalmente? Nos ocupa la villa de Amusco, nos ocupa la sinagoga de esa villa de Amusco, y personajes como Pedro Manrique de Lara y un rabino de nombre Giuseppe de Milano y un monarca del siglo XIV que permite la construcción de esta sinagoga. Recordemos que en el siglo XIV ya los eventos antisefaradíes o antijudíos estaban ya en ebullición, aunque es hasta 1391 cuando se propaga ya de manera general y violenta toda esta serie de vandalismo y atropellos hacia todas las comunidades judías, o hacia la mayoría de las comunidades judías de Andalucía y de Castilla. Bien, pues, ¿por qué tocar este tema? Bueno, Pedro Manrique de Lara, aunque hay varios personajes dentro de las familias de los Manrique de Lara con el nombre de Pedro, pero este Pedro Manrique de Lara, esposo de Leonor de Castilla, sí, quiero checar bien, sí, Leonor de Castilla. Bueno, pues este Pedro Manrique de Lara, que vive básicamente en la segunda mitad, bueno, hay un poquito de confusión en el año de nacimiento. Apunta más a que nació en 1381 y muere hasta 1440. Pero es un ancestro con alguna serie
de lagunas, pero las fuentes genealógicas, que son 4, muy diversas, las 4 coinciden en la relación de Juana de Treviño, que es una colonizadora y genearca con mucha descendencia en el Nuevo Reino de León y en el actual noreste mexicano y sureste tejano, como lo hemos mencionado en otros videos. Bueno, pues este Pedro Manrique de Lara es un antepasado, aunque median, estoy viendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 1, 2, 3, 4, 5. Hay cinco generaciones intermedias entre Juana de Treviño y este Pedro Manrique de Lara. Y este Pedro Manrique de Lara, que esta familia Manrique de Lara era de un poder alto, y en ese momento no era la excepción, tenía una influencia mayor dentro de las cortes y con el monarca en turno. Es el promotor principal para la construcción de esta sinagoga en Namusco, a pesar de que ya en esa etapa final del siglo XIV ya era abiertamente difícil y prohibido la construcción de sinagogas. Sin embargo, lo consiguen. Y el rabí Giuseppe de Milano, rabí de ahí de Musco, administrador de Pedro Manrique de Lara y al parecer un eficientísimo administrador, entre ambos consiguen esta construcción a pesar de las prohibiciones existentes. Y desde luego obtienen la anuencia de la corona. Este evento en Amusco es uno de los eventos principales que actualmente y turísticamente hablando lo dan a conocer. Lo dan a conocer porque hay versiones de que cuando se construye esta sinagoga, la población judía en Amusco era mayor que la población cristiana. No lo sabemos a ciencia cierta, no he visto documentos o censos específicos. Sin embargo, hacia esa opinión se inclina la mayoría de los historiadores que narran que cuando se construye esta sinagoga, en la plaza principal, desde luego a una altura menor que la iglesia principal de la villa, la iglesia católica principal, porque así lo exigían las leyes, de tal suerte que ese gran edificio de la sinagoga existe, ha tenido realmente poca transformación de lo que fue cuando su construcción, y tiene unos sótanos muy amplios y muy grandes porque tuvo que construirse a nivel bajo o bajo el nivel de la superficie, con una construcción sobre el nivel de la superficie, pero ya sin rebasar las alturas o la altura de la iglesia principal. Y frente también a la iglesia, a la plaza principal de la villa. Bueno, todas estas características de alguna manera denotan cierta prominencia o cierta gran ascendencia que tenía la familia Manrique de Lara, que protegía a la comunidad judía de Amusco y de las 9 villas, y que hizo posible esto. Remarco esto porque los Manrique de Lara tienen generacionalmente, desde siglos anteriores y posteriores al XIV, una historia abundantísima en todos los sentidos, o sea, no solo militarmente, políticamente, religiosamente, literariamente, etcétera. Fue una familia que dio muchísimos personajes con grandes historias. Pues de esta familia Manrique de Lara, desde luego van sucediéndose
Pedro Manrique de Lara tiene a Beatriz Manrique de Lara. Beatriz Manrique de Lara tiene al comendador Sancho de Velasco, porque Beatriz se casa con Pedro Fernández de Velasco. Y el comendador Sancho de Velasco tiene a Sancha Velasco de la Carra, y Sancha Velasco de la Carra, que se casa con Alfonso Ruiz de Treviño, tiene a Diego Temiño de Velasco, alcalde de Treviño, y luego Diego Treviño de Velasco, al capitán José Diego de Treviño, y José Diego de Treviño de Alcocer, padre de Juana de Treviño, la genearca, la gran genearca del nuevo Reino de León. Bueno, pues lo que intentamos de manera muy superficial y muy general, pero existen, son historias reales con mucha base documental. Existe el bien, es decir, la sinagoga existe, esa villa todavía, aunque ya muy disminuida respecto a lo que fue en la época medieval, y existen todos estos personajes y están historiados y están registrados. Y en Nueva España, pues existe la historia de Juana de Treviño, que nace en Ciudad de México, después de mediados del 16, y ya se casa con Marcos Alonso Garza Falcón, y vía Zacatecas viene finalmente a dar a la etapa de colonización del nuevo Reino de León durante la época de Diego de Montemayor. Bueno, pues el mensaje final es, como lo hemos hecho en otros videos en este canal, es que la cercanía de la familia Manrique de Lara con las comunidades sefaradíes de toda esta región, y cuando digo toda esta región es la región palentina, la región de Álava y la región de Navarra, concretamente en La Rioja, es muy evidente, hay muchísimas historias. Y la región desde luego de Burgos, como gran ciudad, de los condestables de Castilla. Bueno, es una serie de historias asociadas a los Manrique de Lara. Pues no sabemos por qué, pero ya en Nueva España adoptan el apellido, escogen el apellido de los Treviño, y tal vez porque ya las historias pasadas eran tan abundantes y la famosa limpieza de sangre y todo eso los obligaba a simplificar la historia de su origen, y entre más simple fuera, creo que era preferible. Y bajo la protección del primer virrey, don Antonio de Mendoza, logran incursionar en Zacatecas y logran hijos y nietos venir a dar a la fundación, o más bien a la colonización del nuevo Reino de León. Pero así como esta hazaña asociada a la construcción de esta sinagoga, hay muchas otras. Hay muchas otras de los Manrique de Lara y de las distintas órdenes militares, como la de Calatrava, que dan muestras y señales de la protección que brindaron a las comunidades sefaradíes aún después de 1492. Y con esto quiero lanzar las hipótesis, porque manejamos una serie de hipótesis, a pesar de que existen, que son historias con suficiente base documental, con suficiente evidencia de los personajes reales, pero hay también una serie de hipótesis, y la gran duda es, doña Juana de Treviño, esposa de Marcos Alonso Garza Falcón, ¿tendría conciencia de toda esta historia, o estas historias que la precedieron, a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus tatarabuelos? Yo creo que sí. Estoy hablando hipotéticamente, pero yo creo que sí, porque el siglo XVI
en Nueva España estaba aún muy presente en Nueva España la sombra inquisitorial, toda esa necesidad de entender su origen, de probar su origen, de probar su limpieza de sangre, de probar su catolicismo de más de 4 generaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque los Treviño eran una familia de cristianos viejos, pero históricamente tuvieron una cercanía permanente y constante con las comunidades judías a donde quiera que ellos estuvieran, sea en Nájera, sea en el condado de Treviño, sea en Vitoria, sea en Amusco, sea en Burgos, etcétera, etcétera, etcétera. Así es de que quiero de alguna manera sembrar o dejar esta historia de la gran sinagoga de Amusco, que desde el siglo XIV y más en el siglo XV tiene historias previas a la expulsión de los judíos de 1492, en donde los Manrique de Lara y los Treviño están asociados, y en donde seguramente las primeras generaciones de colonos del nuevo Reino de León tenían conciencia de estas historias que, aunque ya mediaban bastantitos años entre el 14 y el 15 y el 16, que es cuando ya se coloniza el nuevo Reino de León, pero difícilmente creo que no haya estado en el bagaje histórico familiar de todas estas familias. Bien, amigos de Recuperando Historias, gracias por su tiempo dedicado a este video y nos vemos y escuchamos en algunos próximos. Hasta pronto.